Hechos 2, 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy día vamos a hablar de perseverancia en el partimiento del pan. Nos hemos detenido largamente en este texto, y la razón es que queremos comprobar que la manera en que adoramos a Dios no es una novedad, sino que somos fieles en seguir el mismo patrón de la iglesia verdadera. Recordemos de paso que Lucas nos dice allí en su Evangelio, en Lucas capítulo 1, los versículos 3 y 4, que él, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, las escribió por orden, para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Eso es lo que estamos viendo aquí en Hechos, en lo que Lucas nos cuenta de cómo eran estos primeros creyentes, qué era lo que hacían, qué era lo que creían, a qué le daban importancia. Eso es lo que estamos viendo. Todos somos o hemos sido instruidos en estas cosas, al margen de la calidad de la instrucción, porque algunos podrían decir, bueno, sí, pero la verdad que mi instrucción fue bastante deficiente. Al margen de eso, dado que tenemos el manual de vida, ¿cuál es? La palabra de Dios. Ese es nuestro manual. Es nuestro deber, entonces, ya que tenemos la palabra de Dios, es nuestro deber, es deber suyo y deber mío, constatar que la enseñanza recibida se ajuste a lo que Dios ha revelado en su palabra. Nadie se puede culpar diciendo, bueno, a mí me enseñaron así. No, está la palabra del Señor y es nuestro deber constatar en ella si lo que estamos recibiendo como enseñanza, si lo que recibimos como enseñanza se encuadra dentro de la revelación de Dios en su palabra. Haciendo así, estaremos pisando terreno seguro y no seremos culpables de traer novelerías de humana factura cuando de rendir culto a Dios se trata. Porque el culto a Dios se rinde en sus términos, no en los términos nuestros. Es Él quien dice cómo se hace. Hemos visto que como consecuencia del arrepentimiento, en los que escucharon el Evangelio, inmediatamente obró en ellos el Espíritu de Dios. ¿Y qué fue lo primero que obró? La separación. Separación en la vida de los convertidos. Nunca se puede enfatizar demasiado este aspecto que es fundamental. Porque, ¿qué puede hacer un impenitente en la congregación de los santos? ¿Qué puede aportar? ¿Quién no se ha arrepentido? ¿Cómo ofrecerá culto a Dios? Si no ha habido arrepentimiento, no hay anhelo de santidad. Y si no hay anhelo de santidad, no hay separación. Y quien permanezca así en la congregación, no pondrá su mira en las cosas de arriba. Será mundano en sus pensamientos y en sus acciones. Obrará en abierta oposición a los redimidos, estorbará la comunión, pondrá su acento en las cosas externas. Y si quiere aparentar piedad, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a ser puntilloso en el cumplimiento de las externalidades del culto. Eso le va a preocupar a él, lo externo, el cómo se ve, pero no está preocupado de dentro. ¿Por qué? Porque no ha habido arrepentimiento en él. Entonces él no conoce nada de santidad, no conoce nada de la separación. No así el creyente verdadero. El creyente verdadero buscará la compañía de creyentes maduros y fieles para medir con ellos y en ellos su andar. Ama la enseñanza porque es enseñable y pronto descubre que tiene mucho que aprender. ¿No es así? Él ha sido objeto de la obediencia a la gran comisión, puesto que alguien le alcanzó con el Evangelio.
Y cuando esto ocurrió, ese que le alcanzó obedeció el mandato del Señor. Y luego que el Evangelio obró en su vida, descendió entonces a las aguas del bautismo. Eso es lo que vemos aquí en Hechos. El bautismo se convierte así en el primer medio de gracia que aprovecha el nuevo creyente y continúa de por vida perseverando ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, que es otra manera de, como lo dijera el Señor en Mateo 28:20, que de paso es el pasaje que se nombra como la Gran Comisión. El Señor dice ahí, enseñándoles que guarden todas estas cosas, todas las cosas que os he mandado. Notaremos en Hechos que la doctrina de los apóstoles o el ministerio de la palabra de Dios está íntimamente ligado al crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Donde hay crecimiento y fortalecimiento de la iglesia, allí hay un ministerio potente de la palabra de Dios. La palabra de Dios dirigía la vida de los congregados porque solo ella es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Ellos habían nacido por la palabra de verdad, Santiago 1:18, y mediante ella se hacían sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, que es como le dice Pablo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios alumbraba su caminar, como nos dice el Salmo 109, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y atendían a ella, estos nuevos creyentes, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Por medio de la palabra de Dios podían amonestarse y exhortarse los unos a los otros. No intercambiaban meramente pareceres, no. Con lo que ellos se exhortaban y se animaban era con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué podían hacerlo? Porque solo ella, la palabra de Dios, como lo dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Importante la palabra. Este ministerio de la palabra o la doctrina de los apóstoles no solo tenía lugar cuando se congregaban, sino también en lo privado. Así, Lucas nos cuenta en Hechos 5, versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nota, mi hermano, dice, todos los días. ¿Observaban el día del Señor? Sí, observaban el día del Señor. Pero el ministerio de la palabra, la enseñanza apostólica no se limitaba a ese día solamente, ni se circunscribía a las dependencias del templo. También en los hogares de cada uno, la palabra de Dios alumbraba cada día. Nota también el objeto o fundamento de la predicación. Observa lo que es central en esta enseñanza. Dice ahí el texto, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Debemos detenernos aquí y preguntarnos, ¿el culto que yo le rindo a Dios se parece al de estos cristianos? Soy bautizado, sí, pero ¿persevero en la doctrina? ¿La palabra de Dios es central y fundamental en mi quehacer cotidiano? ¿Aplico la palabra de Dios a mi actividad diaria? Midiendo mi vida con la de estos cristianos, ¿tengo derecho a llamarme cristiano? Esta es la razón por la cual no impactamos en nuestro medio, porque hemos descuidado los medios de gracia con los que los primeros cristianos nutrían su fe. Por eso es que nuestra fe es raquítica. ¿Quién nos enseñó que con el bautismo estábamos listos? Y de ser así, ¿listos para qué? ¿Qué es lo que llena nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestros corazones?
Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice lo que debiera llenar. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ellos, los primeros cristianos, no solo atendían a la palabra del Señor el día del Señor, sino que ellos nos atestiguan que no desperdiciaban oportunidad de aprender si había enseñanza. Además de que cada uno privadamente se esforzaba por aprender y retener la palabra enseñada. Solo esta es la base, el inicio, el fundamento de la perseverancia en los otros medios de gracia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 nos advierte, nos dice ahí: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo podemos tener cuidado? ¿Cómo vamos a vigilar si desconocemos la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo rechazaremos lo falso si desconocemos lo que es verdadero? En la segunda epístola de Juan, los versículos 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Perseverar en la comunión, como vimos el domingo pasado, también exige conocer la doctrina de los apóstoles. La comunión no obedece a gustos o preferencias personales. No es indiscriminada ni sentimentaloide. No es, como diríamos, a tontas y a locas la comunión. No, la comunión cristiana debe estar guiada por la palabra de Dios. Nos hará apartarnos de algunos, según vimos el domingo pasado, pero también nos hará evitar a otros. Pudieran ser amigos o inclusive podían ser hasta familiares, pero si ellos no están en Cristo, no puedes pretender tener comunión verdadera con ellos, porque la comunión entre creyentes, entre hermanos, es comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, según nos dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3. Los primeros cristianos no solo perseveraban en la comunión los unos con los otros, sino que también perseveraban en tener comunión con quien había prometido, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo dijo el Señor. Si Cristo está presente cuando los cristianos se reúnen a adorar, ¿estará acaso ausente de la única reunión que Él mismo instituyó? Ciertamente Él está presente en la Santa Comunión, o Santa Cena, o Cena del Señor. Él está presente. Nos encontramos con Él en su mesa, a la cual Él nos invita para darse a nosotros. ¿Cuánta enseñanza, hermanos, hay en esta bendita ordenanza? Por cuanto recordamos la muerte de Cristo, sabemos que vivió y que tomó cuerpo humano, que se humanó. Aquí tienes en ciernes la doctrina de la encarnación. Él es Dios, pero también es verdaderamente hombre. Y como hombre padeció las debilidades y limitaciones propias del hombre. Se cansó, sintió hambre y tuvo sed. Experimentó la incomprensión de los suyos, que lo tuvieron por loco. La tristeza por quienes se apartaban a diario del ideal divino. Recuerda cuando se acerca este joven y que se marcha, y el Señor, al verle, dice, sintió tristeza porque este joven se apartaba. El dolor de la traición y la angustia ante la pasión. Lloró la muerte de su amigo, rogó y suplicó con gran clamor y lágrimas, nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 5,
al que lo podía librar de la muerte, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Por cuanto en la cena del Señor Él se da a nosotros, se nos hace evidente que también es Dios, por cuanto por fe nos alimentamos de Él. Dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 6, versículos 50 y 51, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sigue diciendo el Señor a partir del versículo 53 y hasta el 58, dice, fíjense, está hablando el Señor, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántas promesas, hermanos, hay aquí? ¿Cuántas certezas emanan de este medio de gracia? Este alimento espiritual es uno de los beneficios de la muerte de Cristo. Recordemos que la paga del pecado es muerte y que nosotros merecemos morir como castigo por el pecado. Pero Cristo, Romanos 5:6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió para que yo no muera y para que me alimente de Él para vivir eternamente. El Salmo 7, versículo 1 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Nosotros merecemos sufrir la ira de Dios por cuanto en nosotros no hay más que pecado. Pero para alejarnos de la ira de Dios, Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Primero de Juan capítulo 4 versículo 10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados nos separan de Dios por toda la eternidad y no hay esperanza de tener comunión con Él. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para que con su muerte nos reconciliara con Él. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por último, un último beneficio de la muerte de Cristo tiene que ver con nuestra esclavitud al pecado y a Satanás, ya que en 1 Juan capítulo 5 versículo 19 el apóstol dice, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El Salmo 49 versículo 7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Pero el bendito Hijo de Dios fue enviado con el propósito declarado en Marcos 10:45. Él dice ahí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y hoy cantamos con los salmos. ¿Qué es lo que cantamos? Cristo me redimió del pecado y la muerte. Cuando venimos a la mesa de la comunión, nos alimentamos de Él y fortalecemos nuestra fe. Nuestros corazones rebosan gratitud por cuanto recordamos que Él murió en nuestro lugar, recibiendo sobre sí el justo castigo que nuestros pecados merecían. Él experimentó la separación indecible, el abandono del Padre en la agonía de la cruz. Escúchalo como Él dice, Dios mío,
por ti, por mí. Nos reconcilió con Dios y nos libertó. Ya el pecado nos enseñorea de nosotros y no tenemos que satisfacer las demandas del mundo. Ahora somos libres por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo esto, que es una realidad para nuestras vidas, es lo que debería estar en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando venimos a su mesa. Hay otro aspecto que debemos realzar. En la mesa de comunión experimentamos de manera visible y real la comunión en dos dimensiones. La primera y la obvia es que experimentamos la unión íntima con Cristo. Él se da a nosotros en el pan y en el vino y nos alimentamos por fe con su cuerpo y su sangre. Pero también nos damos nosotros a Él. Es un darse recíproco en este banquete de amor. Es explicitarle al Salvador nuestra necesidad de Él, nuestra absoluta y entera confianza en Él, para que perdone nuestros pecados y conceda vida y salud a nuestras almas. Es así que reconocemos que solo por su cuerpo quebrantado y su sangre derramada podemos ser salvos. Para Lucas no fue una sorpresa que los primeros cristianos insistieran en recordar a su Salvador, especialmente en esta instancia. Hubiera sido una sorpresa para él que no lo hicieran, dado que el apóstol, dado que Lucas registra el ánimo expresivo y amoroso del Señor cuando instituye la cena del Señor. Ahí en Lucas 22:15, Lucas registra las palabras del Señor y dice: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca». El tiempo se acababa, pero quería dejar claro contra toda evidencia visible que lo que ocurriría horas más tarde no sería otra cosa sino el despliegue del amoroso plan del Dios Trino para redimir al hombre de sus pecados y darle vida. Y no solo eso, sino que pide expresamente que se recuerde y insiste en ello. En Lucas 22, los versículos 19 al 20, nos dice: «Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cómo no recordar entonces a su Salvador? Haced esto en memoria de mí. Pidió Él. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no hacerlo? Así, obedeciendo al Salvador, tiene lugar la práctica de un banquete de amor que no tiene paralelo en la historia. En él nos hermanamos con todos y cada uno de los comulgantes que desde el mismo principio, allá en el aposento alto, compartieron el pan y el vino con el Redentor y gustaron el alimento celestial. Habían pasado algunas décadas de aquella primera cena. Sin embargo, notamos la importancia que sigue teniendo entre los creyentes cuando leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice allí: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La Santa Comunión también es comunión entre hermanos, pero es una comunión santa porque tenemos comunión con el Santo. Por eso es que es necesario examinar nuestras vidas antes de participar. Primero a los Corintios capítulo 11, los versículos 27 al 32, es el pasaje que nos habla de este cuidado especial que hay que tener. No lo vamos a tocar ahora, lo hemos tocado en otras oportunidades, hemos hecho 2 sermones respecto de este pasaje en específico. Estamos invitados, sí, a la cena del Señor, pero bajo ciertas condiciones, para evitar el juicio del Señor,
juicio que en su momento estaban experimentando los corintios, pero que se repite a través de la historia, donde quiera que no se trata esta reunión con la dignidad que le es propia. La muerte del Señor es el centro de la predicación apostólica, porque el único camino de salvación es su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. No es la enseñanza de Cristo la que salva, tampoco es su ejemplo. Además, ¿quién puede seguir el ejemplo del Señor? Somos salvos solo por su muerte. Somos salvos solo por su muerte. Y esto es lo que se anuncia vez tras vez en la Santa Comunión. Y es la razón por la cual encontramos que los cristianos fueron obedientes a este mandato, de tal manera que es posible que lo hayan celebrado en cada reunión diaria. Con el paso del tiempo se procedió a celebrarla junto a la convocación semanal, cada día del Señor. Así también se celebraba su resurrección de entre los muertos y su ascensión a los cielos en gloria y majestad. Y más todavía, puesto que nos dice Pablo en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Es por esto que decimos que celebramos la cena del Señor. Es una celebración. No solo recordamos a quien dio su vida por nosotros, sino también a quien nos alimenta en nuestro presente peregrinar. Pero además nos hace vibrar con la certeza de que Él volverá. Él viene, el amado de nuestras almas, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él viene. Cada cena del Señor nos regocijamos en esta esperanza bendita, a la vez que nos alimentamos de Él y fortalecemos nuestra fe. Así, con cada celebración, aumenta nuestra gratitud al recordarnos que es por su muerte que tenemos vida y vida en abundancia. Perseverar también en recordar con gratitud su muerte en la cena del Señor. Persevera. ¿Es este un tiempo especial que anhelas para expresar tu gratitud y para alimentarte de Él? Esto era lo que hacían los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque les recordaba a su Salvador, que había dado su vida para que ellos tengan vida, ellos que estaban muertos. ¿Perseveras tú también? No puedo entender, hermanos, cómo hay quienes se llaman cristianos y han eliminado de sus reuniones este bendito memorial. Y comprendo el porqué de la fe raquítica, de quienes la celebran una vez al año, o de quienes teniendo la oportunidad no asisten o no participan, porque en su orgullo ciego son más importantes ellos que el Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido en gloria. Allá quedan ellos, en sus hogares, lejos del redil, y rumiando sus pecados no confesados. Allá quedan ellos, vanamente hinchados en su orgullo mortal, impenitentes y desafiantes. ¿Acaso no saben que fuera de Cristo no hay salvación? ¿Acaso no saben que son salvos por la muerte de Cristo? Escucha al Señor. Él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué dirás a esto, hermano? ¿Acaso para ti no es suficiente? Desde aquí te suplico, no desprecies más este don celestial. Su cuerpo partido y su sangre derramada hacen posible un cambio de corazón. Tu corazón puede ser cambiado. Tal vez sea duro, tal vez está podrido, pero la sangre de Cristo hace posible para ti un corazón tierno,
con el cual podrás disfrutar de comunión con el Trino Dios. Tal vez estás muerto, pero la sangre de Cristo fue derramada para darte vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, no de oídas, no por aproximación ni por imaginación, no, conocer al Dios verdadero. Conocerle es hacerte consciente de tu propia pecaminosidad. Conocer a Dios es admitirse culpable, pero la sangre de Cristo te lava y te limpia de todo pecado. Mediante ella, mediante la sangre, tus pecados son perdonados. Porque ya lo dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Estas son las bendiciones del nuevo pacto. Esto es lo que recordamos cada vez que celebramos la cena del Señor. Esto es lo que recordamos cada vez que somos invitados a este banquete, que en nuestro caso lo celebramos una vez al mes. Si eres creyente, si estás caminando en la luz del Señor, no estoy hablando de que debes ser perfecto, no, hermano, porque ninguno de nosotros alcanzará de este lado del cielo la perfección. La perfección la alcanzaremos cuando seamos glorificados con Dios. Mientras tanto, hermano, no te niegues a alimentarte por fe del cuerpo y la sangre de Cristo. Ellas son para el fortalecimiento de tu fe. Ellas son para alimentar tu alma hambrienta. Aquí, cuando celebramos la cena del Señor, recordamos su muerte vicaria por nuestros pecados. Es un momento precioso. Es un momento que Él ha instituido para nuestra salud, para nuestro provecho y para nuestro vigor. No te niegues ese momento. No te niegues esta bendición, porque esta es la que te hará más firme, más fuerte y más fiel. Estas son las bendiciones del nuevo pacto. Y las recordamos con alegría y con gratitud en cada cena del Señor. ¿Lo haces tú? ¿Es con alegría y gratitud con la que participas en la cena del Señor? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. Dios bendiga su palabra. Oremos.